Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, la siempre grata, eterna y poderosa palabra del Señor. Le damos lectura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y dice así en el nombre del Señor. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Oramos al Señor. Amado Padre Celestial, a través de tu Hijo amado Jesucristo voy a tu santa y divina presencia para darte gracias por lo que me vas a permitir vivir en este día. Un tiempo hermoso creado para tu adoración y tu alabanza, y también para poder compartir el precioso consejo de tu palabra. Te ruego que me uses como un instrumento útil en tus manos para impartir vida a través de los dichos de tu boca. Te ruego también que puedas abrir el corazón de cada uno de los oyentes, que puedas, Espíritu Santo, obrar conforme a la necesidad de cada uno y saciar el hambre espiritual con el verdadero pan de vida. Lo que te pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero poder compartir esta palabra que el Espíritu Santo me entregó y que he titulado El pan de vida. Creo que vivimos en un mundo con hambre espiritual, desesperado por significado y esperanza en la vida. Desde el principio Dios creó a los seres humanos para servirle y estar en comunión con Él. Dios iba a ser su meta y sentido de realización, pero al rechazarlo quedaron con un vacío doloroso en lo profundo de sus almas, y en sus intentos fallidos por llenar ese vacío, como el antiguo Israel, se olvidaron del Señor, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, como lo expresara el profeta Jeremías. Pero el hombre caído no encuentra la libertad estimulante que busca, dejando a Dios a un lado. En lugar de eso descubren solo la horrorosa falta de significado de una vida impía, carente de sentido y propósito. En cierta ocasión un pescador japonés, al volver de su trabajo, encontró por casualidad una moneda de oro, lo que significó una gran alegría y un gran encuentro. La moneda suponía muchos días de duro trabajo y cubrir con facilidad muchas de sus necesidades, pero también significó la ruina de toda su vida. Desde entonces vivió el resto de sus años mirando al suelo en busca de otra moneda de oro que nunca más halló. Y en su búsqueda se perdió el gozo de contemplar el cielo, mirar cara a cara a su semejante, y en especial perdió la alegría de observar lo hermoso de la vida a su alrededor. Esta antigua historia nos quiere enseñar que en la vida hay cosas más relevantes que las cosas materiales. Todos nos afanamos por las cosas materiales porque son importantes y necesarias, unas más que otras. La comida diaria, el vestido, la casa, la salud, la educación, las relaciones sociales, etc. A nadie se le ocurriría decir que tales cosas no tienen su importancia. Pero la gran equivocación existe cuando tales cosas se convierten en el todo en nuestra vida. Sin darnos cuenta, levantamos ídolos en nuestro corazón que desplazan a Dios a un segundo plano, dejando un gran vacío en su interior. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. Mateo 6, versículo 25 en adelante, nos dice que por nada estemos afanosos. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. En el extracto del pasaje bíblico que vamos a estudiar y su contexto, Dios nos enseñará tres cosas importantes. En primer lugar, existe una búsqueda equivocada. La multitud aparentemente estaba mostrando mucho interés por buscar a Jesús, pero él conocía bien sus corazones y sabía que la razón por la que lo hacían no era la correcta. Desgraciadamente no era su predicación o que hubieran entendido a dónde apuntaban las señales que él hacía lo que los atrajo a él.
Ellos seguían pensando en él como el rey que les podría librar del dominio de los romanos y establecería un reino en el que le daría todo lo que pudieran desear. Y seguramente también había muchos a los que únicamente les movía la curiosidad por los milagros que hacía. En cualquier caso, lo que les interesaba no era la verdad. De ahí la respuesta de Jesús: de cierto que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Lo cierto es que la mayoría de la gente en nuestros días es como esa multitud. Solo están preocupados por lo material, se afanan por atender sus necesidades físicas, pero descuidan sus necesidades espirituales. Puede que incluso asistan a alguna iglesia, pero con frecuencia las verdaderas motivaciones que les impulsan a hacerlo no tienen nada que ver con una fe verdadera en Cristo. Ellos no buscaban a Jesús como el Salvador, sino como aquel que le había dado de comer, al milagrero, al que podía satisfacer todas sus necesidades materiales. Todos buscamos a algo o a alguien en nuestra vida. Aún más, nos pasamos la vida buscando, cada uno según su necesidad o situación: un trabajo, salud, mejor calidad de vida, una esposa, un hijo, un papel perdido, anhelos que preocupan. Lo esencial no es la búsqueda en sí, sino acertar en lo que buscamos. El hombre busca un Mesías, un Salvador, pero no para adorarlo y servirlo. Lo busca por lo que le pueden obtener de él. El hombre está interesado en lograr que se satisfagan todas sus necesidades, ya sea por algo humano o divino. El hombre está centrado en sí mismo, no en reconocer y honrar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. No están interesados en servirlo, honrarlo y darlo a conocer a un mundo perdido. Los pensamientos de la multitud mostraron atención en cuán maravilloso era ser salvados del hambre y tener satisfechas todas sus carencias. Aquí había un Salvador, Mesías, que podía cumplir con todas sus necesidades y que podía darles una vida completa y plena, que los libraría de todo lo que los esclaviza y de todos sus enemigos, que pudiera traer la utopía, el reino de Dios a la tierra. Todos sus pensamientos estaban enfocados en la tierra, en las cosas materiales y posesiones personales, en la carne y su satisfacción, únicamente en lo humano y carnal. El hombre debería interesarse en el Mesías por quien Él es y no por lo que pueden obtener de Él. Muy sencillamente, al igual que con cualquier persona, el Señor quiere que lo busquen y lo amen por quien Él es y no por lo que pueda hacer por ellos. El Señor no es una herramienta para utilizar. Él es el Dios hecho hombre, quien descendió del cielo para darnos vida y vida en abundancia. La multitud, cuando vio el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, debería haberse dado cuenta que tal milagro solamente podía haber sido hecho por el Hijo de Dios. Deberían haberse postrado ante Él y con toda humildad tendrían que haberse humillado para reconocer que estaban frente al Hijo de Dios, para adorarlo y alabarlo, para reverenciarlo y exaltarlo, para ofrecer sus vidas completas a Él. Pero el hombre de hoy busca la comida perecedera. Simplemente enfoca mal su trabajo, centra y concentra sus pensamientos, sus energías y sus esfuerzos en el momento, en el aquí y en el ahora, es decir, en todo lo temporal, alimentando de esta forma su alma con pensamientos, en sentimientos de placer de esta vida, en el reconocimiento y el honor, en la comodidad y facilidad, en la posesión y el poder, en la fama y el ego. Pero todas estas cosas, sentimientos y placeres no satisfacen. Siguen dejando al hombre vacío, incompleto, insatisfecho, hambriento, buscando más y más. Personas y cosas envejecen, se deterioran, mueren y se destruyen. Romanos 8, 5, 6 nos dice su palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Primera de Juan 2, 16, 17 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero decirles en esta hora que cualquier clase de vida que no busque, además de lo material, satisfacer su espíritu, es una vida con una búsqueda equivocada, sin propósito y vacía. Juan 6:27 nos dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios os dará. Bendito sea el nombre de Dios. En segundo lugar, existe una pregunta equivocada. La gente, cuando oyeron a Jesús que podía darles el pan de vida que permanece, hicieron una pregunta que todavía la gente se hace hoy: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? El hombre en su orgullo quiere traducir el don de Dios, la gracia de Dios, en cosas que puede realizar, el esfuerzo humano para ganar el favor de Dios. Esto nos lleva a dos conceptos equivocados. En primer lugar, el hombre se mira a sí mismo comparándose con los demás hombres, y en tal comparación se encuentra justificable y hasta bueno, porque no han llegado al estado miserable de otros hombres. Pero esto es un engaño en sí mismo, ya que no es el hombre el espejo indicador como vara de medir de otro hombre, como él piensa, sino que debemos de mirar a Jesús, al Dios hecho hombre, quien vino a este mundo y como hombre vivió una vida perfecta. Cuando lo miramos a Él, veremos nuestra verdadera condición. En segundo lugar, es fácil pensar que Dios es como un comerciante que tiene una serie de bendiciones para su venta o cambio, las cuales podemos obtener si realizamos determinadas obras. ¿Qué sacrificio tengo que realizar? ¿Cuánto me cuesta para obtener el favor de Dios? Como aquel joven rico que fue a Jesús con la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? En otras palabras, le estaba diciendo a Jesús: ¿cuánto me cuesta? Él era rico, podía pagar. Pero no es así. Ni Dios es comerciante, ni tampoco está dispuesto a transar sus bendiciones a cambio de nuestras pobres y miserables obras o sacrificios humanos. Hay un solo sacrificio perfecto, el de Jesús en la cruz del Calvario. La gente que hizo la pregunta: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos esperaban que Jesús les diera una larga lista de cosas que debían realizar. Era lo que estaban acostumbrados. Así se lo habían enseñado los maestros religiosos de la época, que ataban cargas pesadas y difíciles en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. La respuesta de Jesús fue totalmente sorpresiva. No le respondió con una lista de cosas que hacer, sino con una acción del Espíritu. Las cosas y las obras de los hombres vendrán después como resultado de un creer con fe. Ahora bien, ¿qué es tener fe? ¿Qué significa creer? Es vivir una vida en donde lo esencial es tener una correcta relación con Dios. Para poder explicarlo de manera sencilla, voy a hacerlo mediante las 4 leyes espirituales. Primera ley, la ley del amor. Dios es amor y nos ama y tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Él quiere darnos salvación y vida eterna. Segunda ley, la ley del pecado. Todo hombre es pecador. El pecado rompe toda relación con Dios y nos tenía bajo condenación eterna. Las Sagradas Escrituras lo denominan muerte espiritual. La única solución del hombre pecador son la tercera y cuarta ley espirituales. Tercera ley, la ley del sacrificio. Jesucristo, como el Cordero de Dios, pagó con su sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto, murió en nuestro lugar, resucitó para nuestra justificación y es el único camino de salvación. Cuarta ley, la ley de la fe.
aceptar a Jesucristo por la fe como nuestro único y suficiente Salvador y Señor, recibirle para ser sus hijos, recibirle por fe como una aceptación personal. Estas son las obras de Dios que nos enseña el Evangelio. Usted que hoy escucha este mensaje, ¿ha hecho estas obras? Bendito sea el nombre de Dios. En tercer lugar, existe el verdadero pan de vida. Al final Jesús hace la gran revelación que todo hombre necesita conocer. Yo soy el pan de vida, y el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan es el símbolo de todo lo que sustenta nuestra vida material. Significa las necesidades diarias que toda persona tiene que cubrir. Es lo que quiere decir Jesús en su oración modelo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Las necesidades materiales que debemos de cubrir, Dios las conoce y nos enseña a pedir por ellas. Sin embargo, el hombre, como ser creado por Dios, tiene necesidades espirituales. Necesita de una vida con propósito, con sentido, y para ello tiene que tener una comunión con su Creador, una relación íntima de amor, verdad y justicia, que solamente podrá ser satisfecha con el pan de vida. El que tiene el pan de vida no tendrá jamás hambre ni sed. Los dos grandes símbolos de las necesidades humanas, pero aquí tampoco significan el hambre y la sed materiales, sino la satisfacción del espíritu del corazón humano. Dicho en otras palabras, el Señor Jesús puede satisfacer tanto nuestras necesidades espirituales y anhelos sublimes del corazón humano, como el pan de harina satisface las necesidades de nuestra hambre física. Cuando aprendemos esta gran verdad y sentimos la necesidad de satisfacer nuestro vacío espiritual, es cuando podemos venir a Jesús con certeza de que al que a Él viene, Él no le echa fuera. Hay promesas de gracia y misericordia para todos los que acuden a Él, de poder obtener el pan de vida que permanece para siempre. Juan 6:51 nos dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor usó siempre la rutina diaria y simple de comer para comunicar su verdad espiritual más profunda. La analogía de comer sugiere 5 paralelos para apropiarse de esta verdad espiritual. Tal como la comida es inútil a menos que se coma, la verdad espiritual tampoco hace bien alguno si no la interioriza. Solo conocer la verdad sin ponerla en práctica no aprovecha de nada. En segundo lugar, comer es un impulso producido por el hambre, y quienes están satisfechos no les interesa comer. De igual forma, a los pecadores que están saciados con sus pecados no tienen hambre por las cosas espirituales. Sin embargo, cuando Dios los despierte de su condición perdida, el hambre de perdón, liberación, paz, amor, esperanza y gozo los llevará a buscar el verdadero pan de vida. Tercero, cuando las personas consumen la comida, esta se hace parte de ellas por la operación del sistema digestivo del cuerpo. Así ocurre espiritualmente. Las personas pueden admirar a Cristo, estar impresionados con sus enseñanzas y hasta lamentar su muerte en la cruz como una tragedia. Pero mientras no se apropien de Él por la fe, no se harán uno con Él. En cuarto lugar, comer requiere confianza. Nadie come conscientemente comida dañada, contaminada. Comer implica fe que la comida es comestible. Así la metáfora del pan de vida implica creer en Jesús. Quinto, finalmente comer
es personal. Nadie puede comer por otro. No hay tal cosa como comer por medio de un apoderado. Tampoco hay salvación por medio de apoderados. Jesús hizo 4 promesas para quienes comieran su carne y bebieran su sangre. La primera promesa viene en forma negativa. Quienes rechacen a Jesús no tendrán vida en ello. Por el lado opuesto, quienes se apropian por la fe tienen esa vida. El Señor les asegura desde ahora esa vida abundante. Segunda promesa, la vida abundante que experimentan los creyentes en el presente no terminará con la muerte, se expandirá hasta la plenitud y durará para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. La tercera promesa, que Cristo resucitará en el día postrero a todos los que comen su carne y beben su sangre. La resurrección para vida eterna es la gran esperanza del creyente. Sin ella el evangelio cristiano no significa nada. El apóstol Pablo escribió de la siguiente manera a quienes cuestionaban la resurrección en 1 Corintios 15, 12, 14. Nos dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana entonces también es vuestra fe. Jesús presentó la última y cuarta promesa, declarando que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. El sustento que da vida de Dios en el creyente. En vista de esto, el Señor declaró: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aquí la promesa es la unión con Cristo. Jesús en Juan 15, verso 5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El apóstol Pablo en su carta a Gálatas, capítulo 2, verso 20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor concluyó sus enseñanzas con una lección tan memorable que hasta el día de hoy hacen eco sus palabras: que quien se afana por las cosas materiales morirá como murieron los israelitas rebeldes en el desierto. Pero quien coma mi pan, que descendió del cielo, vivirá eternamente. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál será tu decisión? ¿Vivir solo para trabajar para lo terrenal y perecedero? ¿O vivir para el reino de Dios y disfrutar por la eternidad con nuestro amado y bendito Salvador? Hoy Dios nos ofrece el verdadero pan del cielo, que da vida y sustento a cada creyente por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Oramos al Señor. Amado Dios, gracias te damos por esta tu bendita palabra. Sabemos que ella no volverá a ti vacía, sino que cumplirá su propósito para la cual la has enviado. Te rogamos que nos llenes de tu presencia y bendigas a cada alma que ha escuchado este mensaje. Trae propósito y sentido a sus vidas, quita todo afán y ansiedad por lo perecedero de este mundo, y que puedan encontrar la realización plena mediante una relación íntima contigo. Concede paz en medio de sus tribulaciones y llenura de tu Espíritu Santo. Que tu gracia abunde en aquellos corazones sencillos que reconocen su hambre y sed espiritual, para que hoy mediante esta palabra sus vidas sean saciadas por el pan de vida que nutre y que satisface las necesidades más profundas de cada ser humano. Lo que te pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén.